Romanos 1, el texto del 16, es el más famoso del capítulo, ¿sí? Romanos 1, 16 y 17, le damos lectura, ¿sí? Pidiendo la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, este es el corazón, yo diría, de la epístola de los romanos, porque aquí se esboza la doctrina de la justificación que después va a ser ampliada en todo el capítulo. Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, así que ahí está el corazón de la doctrina que después va a ir siendo revelada poco a poco en cada uno de los capítulos de Romanos. Ahora él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Para un judío decir esto es realmente muy importante, porque cuando un judío se convertía lo desheredaban, a punto tal era el desprecio de la familia que lo daban por muerto. Hasta se hacía muchas veces un velorio con toda la connotación que un velorio tenía para demostrar que de alguna manera había muerto, había desaparecido para la familia porque se había convertido al Evangelio, porque había abandonado el judaísmo. Yo conocí el caso de un hermano cuando yo era chico en la iglesia donde yo me congregaba. Él era judío y la familia había hecho toda esta ceremonia para desheredarlo por cuanto él había recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Así que es realmente muy fuerte y muy importante lo que él dice. Yo no me avergüenzo. Él va a decir que todo lo que era realmente importante para ellos como judíos y como persona, él lo tiene por basura porque ha ganado a Cristo. Esto lo dice en el libro de Filipenses, ¿sí? Todo esto lo tengo por basura porque yo en vez de perder gané a Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que recuperar es el orgullo de ser participantes del Evangelio y comenzar a predicarles y hablarles a todos, se burlen o no, se rían o no, nos desprecien o no, acerca de nuestro Señor Jesucristo. No callar acerca de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Él dice que no se avergüenza porque el Evangelio es poder para salvación. Y dice al judío primeramente y también al griego. No quiere decir que el judío sea una raza especial, sino que ellos fueron los primeros destinatarios al escuchar el mensaje de salvación, ¿sí? Ellos fueron los primeros en recibir el mensaje de salvación que luego va a extenderse al mundo entero. Así que por eso dice al judío primeramente y también al griego. Ahora, me interesa rescatar la palabra poder ahí. Y nosotros tenemos en el griego dos palabras para poder. Una es esta, exousia, que tiene que ver con autoridad. Tiene que ver con la autoridad que ha sido entregada o conferida. Y esta palabra aparece, por ejemplo, en Mateo 21, 23, en donde los fariseos están discutiendo con el Señor acerca de qué clase de poder es este, qué clase de autoridad tiene Él, como para poder echar a los mercaderes dentro del templo. ¿Quién le ha dado esta autoridad? El Señor, con mucha inteligencia, no les va a responder lo que ellos quieren, sino que los va a poner en evidencia frente a la sociedad, diciéndole que si ellos pueden decirle si el bautismo de Juan era de Dios o era de la tierra, Él también va a contestarle con qué poder o con qué autoridad Él está haciendo esto. Ellos vienen para presionarlo, para ponerlo en ridículo, y el Señor termina poniéndolo a ellos en una situación bastante incómoda. Esto habla de la inteligencia de nuestro Señor. Ahora, la palabra que aparece ahí es la palabra dinamis. Esta es la palabra que se está usando ahí en Romanos, y esto habla de dos tipos de energías. Una energía positiva y una energía destructiva. Esto es el Evangelio, ¿sí?
es energía positiva, de donde viene la palabra dínamo, dinamis, viene la palabra dínamo, o también de donde viene la palabra dinamita. Eso significa poder. Esto es la palabra poder en griego, dinamis, ¿sí? Está manifestando dos tipos de energía, una positiva, de donde viene la palabra dínamo. Para los varones no va a haber problema en reconocer la palabra dínamo, porque antiguamente todos los coches lo tenían. Es un generador de energía. Hoy los coches tienen alternador, que cumple la función muy similar a lo que es el dínamo, ¿sí? Y energía destructiva, porque también de la palabra dinamis surge la palabra dinamita. Así que este es el Evangelio, es generador de energía positiva, pero a la vez también es energía que destruye. Ahora, ¿qué es lo que destruye? En primer lugar, lo que destruyó fue el imperio de la muerte. Romanos 1:16, capítulo 1, versículo 16. Una de las cosas que destruyó el Evangelio fue el imperio de la muerte. Ustedes encuentran a Pablo hablar en 1 de Corintios 15, 55 al 57, y él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? El Evangelio del Señor Jesucristo terminó con el imperio de la muerte que era un problema para los hombres, e incluso hasta David manifiesta cierto escozor con respecto a esto, porque él dice: no dejarás para siempre mi alma en el Seol, hablando también proféticamente acerca de Jesucristo y de lo que iba a pasar, ¿sí? Así que todo lo que rodeaba la muerte era algo incierto, pero el imperio de la muerte termina con el Evangelio del Señor Jesucristo. Consumado el Evangelio en la cruz, entonces termina también el imperio de la muerte. Lo segundo que destruye es el poder del pecado. Ustedes habrán notado que estoy más o menos en la misma dirección de otros mensajes. Estoy tratando de afirmar la fe en la iglesia y recuperar cosas que parecen sabidas y a veces no están muy sabidas. Pero esta energía destructiva, esta dinamita de Dios que es el Evangelio, termina con el poder del pecado. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que evidentemente el Evangelio del Señor Jesucristo terminó con el poder del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos domina. Por medio de Jesucristo nosotros podemos ser vencedores en el Señor. El poder del pecado ha terminado con el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo tercero que nosotros tenemos que dinamitó el Evangelio es el poder del enemigo. El imperio del enemigo fue dinamitado por el poder del Evangelio. Esto terminó con él. Si usted recuerda, cuando el Señor es llevado al desierto y ahí es tentado, el diablo le ofrece que todos los reinos del mundo lo adoren, porque hasta ese momento él tenía las llaves, ¿sí? Todo pasaba por él, pero ahora el poder del Evangelio hace que se le arrebaten las llaves al infierno, al enemigo, y entonces el poder del enemigo queda limitado porque es vencido absolutamente en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Yo digo que él estaría rogando que el Señor no tomara la copa cuando él estaba en Getsemaní, y él decía: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, donde muestra la palabra que había un choque de voluntades. Por un lado la voluntad de él como hombre, y por el otro lado la voluntad suprema de Dios, hacer o no hacer la voluntad de Dios. Él estaría haciendo mucha fuerza para que el Señor no tomara esa decisión, porque su poder fue limitado, él fue vencido por el Evangelio del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, lo cuarto que dinamita el Evangelio son las obras del diablo. Jesús dijo: yo vine para deshacer las obras del diablo, yo vine para destruir las obras del diablo. Así que esa energía destructiva es dinamita de Dios y termina con el imperio de la muerte, con el poder del pecado, con el poder del enemigo y con las obras del diablo.
El Evangelio del Señor Jesucristo triunfa sobre todas estas cosas. Pero también es energía positiva de Dios. Dijimos que era generador de cosas positivas también. Entonces, una de las cosas que genera el Evangelio es transformación. El Evangelio transforma la vida. Cuando llega el Evangelio a una persona, el poder del Evangelio hace que esa persona sea transformada y que cambie 180 grados el rumbo de su vida. Nosotros tenemos esto reflejado en la palabra del Señor. Pablo usa una frase continuamente que es: y esto eras antes. ¿Sí? Dando a entender que hubo un cambio, dando a entender que hubo una transformación en la vida de la persona. Si la persona está en el Evangelio, entre comillas, y no ha sido transformada, en realidad no está en el Evangelio, está en una religión. Cuando la persona comienza a experimentar el Evangelio de Dios, el Evangelio es energía positiva, termina transformando, y entonces quien era alcohólico deja de ser alcohólico, quien era ladrón deja de ser ladrón, quien era mentiroso deja de ser mentiroso, porque Dios transforma absolutamente todas las áreas de su vida. Hace unos días atrás yo hablaba con un compañero de trabajo y él me decía que el muchacho que está con él en el camión dice que es cristiano. Y él me dijo así, literalmente, dijo, yo lo enfrenté y le dije: vos no sos evangelio, vos sos un diablo, le dije, ¿no? Y yo sentía cierta vergüenza ajena por todo lo que él me estaba diciendo, porque realmente, evidentemente, el poder del Evangelio no lo afectó. Él está en una religión, pero todavía no ha sido transformado por el poder del Evangelio, por esa energía positiva que transforma y que cambia la vida de la persona absolutamente. El Evangelio es energía positiva, por lo tanto produce avances. La persona que está en Cristo va a avanzar en todas las áreas de su vida, va a avanzar espiritualmente, va a avanzar materialmente, va a avanzar económicamente, no sin esfuerzo, pero va a avanzar porque el Evangelio produce avances. Uno de los problemas que causó el Evangelio en India fue este. En India hay por lo menos 23.000 castas sociales. ¿Sabe qué es esto? La persona está obligada de por vida a continuar la herencia que recibe de su familia. Si nace por diosero, tiene que morir por diosero. Si sus padres fueron por dioseros, sus abuelos fueron por dioseros, toda una línea que no se puede quebrar. Está prohibido salir de ahí. Y ellos lo aceptan como algo normal, como algo natural. El que nace panadero tiene toda una historia panadera, y los que siguen ahí van a ser todos dentro de esa misma línea. No pueden saltar, no pueden progresar, no pueden avanzar. Uno de los problemas que causó el Evangelio en India fue esto: romper con las castas sociales, porque el que está en Cristo empieza a avanzar, empieza a renovarse su mente, su corazón, y quiere progresar y quiere salir de la situación en la que está. Mírenlo usted en el caso de Onésimo y Filemón. Onésimo es un esclavo, él es ladrón, pero el Evangelio llega a él, transforma su vida, y esto produce un avance tan importante que Pablo lo recomienda y le pide a Filemón, casi exigiéndole que ahora ya no lo reciba como un esclavo, sino que lo reciba como un hermano en Cristo. Ha cambiado, ha avanzado, ha madurado, ha progresado en el Señor. El Evangelio es energía positiva que produce avances en la vida de la persona. No pueden pasar los años y encontrarnos siempre igual. En tercer lugar, el Evangelio es energía positiva porque restaura la comunión. Esa comunión que el hombre tenía con Dios y que fue perdida y arruinada por causa del pecado, es restaurado por el poder del Evangelio. Se restaura la comunión entre el hombre y Dios, por lo tanto se restaura la comunión entre el hombre y sus pares, y entre él mismo también, porque se sana absolutamente toda la relación. ¿Sí? Y por último, el Evangelio es energía positiva porque aclara el camino. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, y es muy probable que
todos los caminos en ese tiempo condujeran a Roma, porque Roma era el centro, pero no todos los caminos conducen al Señor. El Evangelio es energía positiva, es luz de Dios para encontrar el camino al cielo, para encontrar el camino al Padre, para encontrar el camino hacia la salvación. Así que es... ¿Comunión dice ahí? Restaura la comunión, sí. Así que el Evangelio es, por un lado, energía positiva y por el otro lado es energía destructiva. ¿Qué destruye? El imperio de la muerte, el poder del pecado, el poder del enemigo y las obras del diablo. En cuanto a energía positiva, transforma la vida de la persona, produce avances, restaura la comunión perdida con Dios y aclara el camino, enciende la luz para que el camino se vea claramente y lo podamos seguir. Muy bien, Pablo dice, poder de Dios, y es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Bueno, cuando produce los avances, produce avances económicos. en todas las áreas de la vida de la persona, no sin esfuerzo. Y aclaro, no sin esfuerzo, porque está hoy por hoy la doctrina de la prosperidad, en donde las personas parece que encontraron un banco espiritual y ponen 100 y Dios le devuelve 1.000.000 y todas estas cosas. No, se avanza, pero se avanza con esfuerzo, se avanza con sacrificio y se avanza con fe en el Señor. Juan le dice a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es decir, quiero que avances en todo. ¿Está? La prosperidad para nosotros es integral. Muy bien. Les cuento de pruebas.